Pues ahora vamos a ver la parte 2 del examen que tiene que ver con regresión lineal. Entonces ahora sí, la regresión lineal ya uso las dos partes de la tabla, tanto con los contagios como las muertes. Entonces aquí la regresión lineal pues se trata de a partir de estos datos tratar de predecir cosas. Entonces eso tenía que ver con el punto 3 y el punto 4 del examen. Entonces, ¿cómo calculo todo esto? Es el problema. Entonces lo único que tenían que hacer es usar estos mismos datos, los dos, y ponerlos en la tabla última que les di. Entonces aquí ya están los datos que les doy. Lo único que había que hacer es sacar los parámetros como la media y las desviaciones estándar y las variancias. Entonces, ¿cómo saco la media? Bueno, y las fórmulas que les di. Por ejemplo, la media de z es la suma de la columna de las z entre el número total. Entonces la n es 10, que son los 10 pares que están acá. Y la suma, ¿quién es? De las z, pues es toda esta columna, la suma de esta columna, ¿sí? Entonces es 2365 entre 10 me da la media, que es precisamente lo que me está diciendo esta fórmula, ¿sí? De igual manera para la media de la y, la suma de la columna de las y entre el número total de datos. Entonces la suma de la columna de las y, pues es esta. La divido entre 10 también y me da esto, ¿sí? Eso era lo más difícil, porque lo demás era nada más mecánicamente sustituir. Entonces aquí, por ejemplo, el encabezado me dice cada elemento z le restas la media. La media obviamente está fija, nada más es una. Entonces quiere decir que el 505 le resto 236, me va a dar esto. Al 695 le resto la media, me va a dar esto, ¿sí? De igual manera para y, me dice a cada elemento y le restas la media. Entonces a 31 le resto 17, me da esto. A 46 le resto 17, me da esto. Entonces así sucesivamente lo hago para cada uno de ellos. Ahora, ¿qué me dice el encabezado? A esa resta que está aquí, elévala al cuadrado. Entonces este número lo eleva al cuadrado, me va a dar este. Luego este número lo eleva al cuadrado, me va a dar este. Y así sucesivamente. De igual manera para acá. A este lo eleva al cuadrado, me da este. Este lo eleva al cuadrado, me da este, así. Luego, ¿qué sigue? Después aquí esta suma nos sirvió para calcular la media. Ahora esta suma nos van a servir para calcular las variancias, ¿verdad? Entonces me voy a la fórmula de las variancias. Son similares, por ejemplo, en la z me dice la suma de esa columna que tiene los cuadrados, lo restas entre el número total menos 1. Quiere decir que la suma de esa columna en mi caso lo voy a dividir entre 10, que son los 10 datos menos 1. Entonces lo tengo que dividir entre 9. Entonces esta suma de acá, que es el numerador de aquí, ¿verdad? Y esto de arriba lo voy a dividir entre 9. Entonces si lo divido entre 9 me da esto. De igual manera esta suma la voy a dividir entre 9 y me va a dar esto, que es la otra fórmula que está aquí al lado, que son similares, nada más cambian z por y. ¿Ya vieron? Bueno, ya que tengo esto, esta es la variancia de z, la variancia y. ¿Cómo calculo la desviación estándar de z y de y? Bueno, pues es nada más la raíz en la de x, pues es la raíz de la variancia, y la de y, pues es la raíz de su variancia de y. Entonces, si este número le saco raíz, me da este. Si este número le saco raíz, me da este. Ahora la última. Aquí me dice, esta resta de las z con su media le vas a multiplicar la resta de las y con su media. Entonces ya lo tengo aquí. Entonces este lo tengo que multiplicar por este, me da este, es lo que me dice esto. Luego este lo multiplico por este y me da este. Y así sucesivamente lo sumo y me da este. ¿Por qué? Bueno, porque la covariancia, que es este valor que está acá, como me dice que la calcule, pues debo de multiplicar la suma, perdón, de esas multiplicaciones que acabo de hacer, la tengo que dividir entre el número total de 2 menos 1, que otra vez este es 10, entonces es 9. Entonces esta suma, o sea que es la suma de todos estos, que es esto, lo tengo que dividir entre 9 y me va a dar esto, ¿sí? Bueno, una vez completando la tabla ya todo era muy sencillo, porque solo era sustituir. Por ejemplo, ¿cómo encuentro la RYZ? Bueno, ejemplo, la RYZ, aquí está. Entonces dice multiplica la covariancia, que es la que acabo de encontrar, entre la multiplicación de sigma y por sigma z.
Entonces quiere decir que debo de dividir esta cantidad entre la multiplicación de esta por esta, de estos de abajo. Sí, es lo que me está diciendo, que así se saca la R y Z. Entonces si lo meten en la calculadora con cuidado, pues les tiene que dar este número que está aquí. Ahora, ¿cómo saco este? Pues nada más me dicen a R y Z lo elevas al cuadrado. Entonces si esto lo elevan al cuadrado les va a dar esto. Ahora, ¿cómo saco BZY? Bueno, BZY aquí les dice, la covariancia la divides entre la varianza de Z al cuadrado. Entonces eso ya también lo calculé, ¿verdad? Aquí está. Aquí está, entonces quiere decir que divido este entre este y me va a dar BYZ. Nada más, obviamente lo tienen que meter con la calculadora. Les tiene que dar esto. Ahora, ¿cómo calculo AZY? Bueno, AZY, aquí está la fórmula. Entonces me dice, la media de Y le tengo que restar la multiplicación de lo que acabo de encontrar de BZY por la media de Z. Entonces, tal vez es un poquito más laborioso, pero no es difícil. O sea, quiere decir que a la media de Y, que es 17, que es esto de acá, le tengo que restar la multiplicación de BZY por Z media. Entonces, BZY lo acabo de calcular. Entonces tengo que multiplicar esto 0.0686 por la media de Z, que es 236.95. Lo multiplico, que es esta multiplicación de acá. Y luego al 17 que está acá le resto esa multiplicación. Y eso lo hago con cuidado en la calculadora. Y me va a dar AZY, que en este caso es 0.769, ¿sí? Y ya eso era lo más difícil, porque aquí nada más era sustituir. ¿Cómo obtengo mi recta de regresión? Pues aquí le dice mi recta de regresión Y es igual a BZY por Z más AZY, pero la BZY pues ya la calculé, que es aquí. Entonces aquí en este recuadro pues nada más tenía que repetir esto de acá. Y luego más AZY, pues en este recuadro tenía que repetir esto de acá. Entonces esta es mi recta de regresión. Entonces esta recta de regresión me va a servir para predecir cosas. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí le dice, con esta recta de regresión prediga cuántos muertos habrá cuando haya este número de contagiados. Si se dan cuenta, cuando yo ocupé esos datos era 17 de abril. Y todavía no había esa cantidad de contagios. O sea, lo máximo que alcanzaban de contagios era el Estado de México con 695, ¿verdad? Todavía no llegábamos a los 1447 contagios. Entonces con esta recta debíamos de predecir aproximadamente cuántos muertos iba a haber cuando hubieran estos contagios. Entonces lo único que tenían que hacer es sustituir. Entonces poníamos estos contagios de aquí, que son los contagios, son las zetas. Acuérdense que eso se los dije acá, las zetas son los casos de confirmados de contagios. Entonces, como las zetas son contagios, entonces tengo que meter este número aquí en la zeta. Entonces multiplico esto por esto, le sumo a esto y me tiene que dar aproximadamente 100, que eran 100 punto y cacho, pero le redondeé a 100. Entonces así predecíamos. La siguiente pregunta que les hacía era si esta predicción era buena. Entonces, si se acuerdan, el cuadrado de la R me decía qué tan buena era la predicción. Entonces en este caso es 0.89. Quiere decir que aproximadamente el 89% de todos los casos, o sea, con estos datos, el 89% de estos datos se explican con esta ecuación. Entonces quiere decir que la predicción es buena, digamos, es aceptable, o sea, más allá del 88 hasta el 100%, pues es muy buena. Obviamente que ustedes, si ven en la televisión, pues debemos de ocupar los 32 estados, ¿verdad? Si ocupamos los 32 estados, pues esto va a cambiar. Pero con 10 estados, pues con 10 estados esto es lo que pasa. Sí, es lo que podemos concluir. Bueno, si tienen más dudas de cómo calcular estos coeficientes, pues acuérdense que la tarea 2 que hicimos funciona de manera exactamente igual, solo que aquí eran pues un estudio para abrir un local.
pero se calcula exactamente lo mismo. Entonces aquí calculábamos el rango, aquí tenían que hacer lo mismo allá, solamente tenían que usar este de aquí, la misma fórmula. La moda, pues igual calcular, usar estos mismos datos de aquí para calcular la moda, en el primer caso del examen. Ajá. Entonces aquí, por ejemplo, en la moda, ¿qué hacíamos? Pues teníamos que usar, ver quién era la clase modal, por ejemplo, así como en la tarea 2. Entonces en la tarea, ¿cuál es la clase modal? Pues es la frecuencia que se repite, que tiene más número, entonces en este caso era 5, entonces todo esto es la clase modal. Ajá, todo esto de aquí. Todos tenían que usar el límite inferior, que era 0, ¿verdad? La frecuencia siguiente, que era 2, la frecuencia anterior a esta, que les dije que como no había nada, la tenían que tomar como 0. Y nada más tenían que sustituir los datos en la fórmula de la tarea resuelta y obtener la moda, que era esto, ¿sí? La mediana igual tenían que ver la frecuencia acumulada. ¿Cuál era la frecuencia acumulada de más de 5? Ajá. Entonces aquí era esta, ¿verdad? También es igual la frecuencia acumulada de más de 5, perdón. Entonces, ¿quién es el límite inferior de esta clase? Pues era esta. ¿Cuál era la frecuencia de esa clase mediana? Pues era esta, ¿sí? Y sustituirla en la fórmula y obtener la media y la mediana. Entonces, si se dan cuenta, no era muy complicado, ¿sí? Bueno, chicos, espero el video les sirva para resolver su examen. Acuérdense que lo que ustedes tienen que hacer, que les falta, que yo no lo hice la solución, pues es hacer las gráficas, que en este caso era el histograma. Entonces aquí, ¿qué van a poner aquí? Aquí van a poner las clases, entonces van a ir aquí de 0 a 150, de 150 a 300, de 300 a 450. Ajá. Y aquí, ¿quién va a ir? Pues la frecuencia, ¿no? El de 0 a 150 era 5. El de 150 a 300 era 2, entonces les va a salir un diagrama, un histograma de este estilo, ¿sí? Y ya nomás hacer la altura, pues es la altura del edificio, eso era todo. Ahora lo que les falta hacer también, pues era el diagrama de dispersión, ¿verdad? Aquí nomás tenían que poner en el eje X, pues, que eran los contagios, y en el eje Y las muertes. Entonces, por ejemplo, cuando había tantos contagios, por ejemplo 505, cuántas muertes había de tal estado, ¿no? Que era, no me acuerdo si era el Estado de México, y así. Entonces, para el otro estado de Yucatán, aquí había sus contagios, su muerte, y luego tenían que hacer esta recta, que esta recta es la que ustedes, la que acabamos de hacer, ¿verdad? Que era esta recta de aquí. Esta recta de aquí es la que ustedes tienen que graficar. Y les va a salir algo por el estilo, ¿sí? En este caso, como es directa la asociación entre las muertes y el contagio, tienen una correlación directa, entonces les va a salir algo de este estilo. ¿Ah? Una gráfica de este estilo. De este estilo es cuando la correlación es indirecta. Pero como nosotros es directa, porque entre los contagios aumenten, pues las muertes aumentan, entonces quiere decir que la recta va a ir así. ¿Sale? Bueno, entonces ahí le corto, nos vemos después. Hasta luego.